Hola muchachos y muchachas, por acá José Calderón, profesor de historia. Les doy la bienvenida a este video introductorio para el trabajo para la guía número 4. Espero que todos estén bien, que hayan tenido una buena semana de, comillas, vacaciones o descanso, que también hayan tenido una buena semana con todo lo que tenía que ver con el trabajo de arte que se inició ahora en mayo. Y vamos ahora con los nuestros. En esta guía número 4, nosotros seguiremos trabajando la unidad crisis, totalitarismos y guerra en la primera mitad del siglo XX. En esta primera mitad del siglo XX conflictiva, compleja, como lo hemos visto anteriormente y como lo ha señalado el historiador inglés Eric Hobsbawm, en esta época de catástrofes que él llama. Y el tema que vamos a trabajar en esta guía 4 tiene que ver fundamentalmente con lo que es el llamado crack de 1929 y la posterior Gran Depresión a nivel mundial, que se extiende principalmente por la década de 1930 y parte de 1940 en algunos países, una crisis a nivel mundial. Entonces lo que vamos a hacer, el objetivo que vamos a trabajar va a ser el que aparece ahí en la pantalla: analizar la crisis del Estado liberal decimonónico, siglo XIX, a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal. Por ejemplo, el surgimiento del nazismo, el comunismo y el fascismo, o el populismo en los estados latinoamericanos y el inicio de este llamado estado de bienestar. Ese es más o menos todo nuestro objetivo, un objetivo como bien complejo, bien grande, pero fundamentalmente señalar aquí lo importante que la crisis económica de 1929, que comienza con este crack en Estados Unidos con la caída de la bolsa de Nueva York, va a significar una crisis en realidad de todo lo que era el Estado liberal del siglo XIX, que se venía arrastrando esta crisis que comienza a dar señales de agotamiento con la Primera Guerra Mundial. Y ahora la crisis económica demuestra que al final este liberalismo económico, que este capitalismo supuestamente exitoso de que vivieron muchos países europeos principalmente y Estados Unidos en el caso americano, no era tal, era frágil y quedó en evidencia con esta crisis. En esta guía número 4, los temas que vamos a trabajar van a ser fundamentalmente insertos dentro del concepto del mundo entre guerras que estamos trabajando. La crisis de 1929 se origina justamente posterior a esta época de bonanza, que fueron los locos años 20, que trabajamos en la guía anterior, y la crisis económica va a poner fin en realidad a este pequeño periodo de esperanza, a este pequeño periodo de desarrollo y de crecimiento y de expansión económica que se vivió en el mundo una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. El crack de 1929, vamos a mover la pantalla un poquito, donde no molesta. Ahí está bien. El crack de 1929 y la Gran Depresión, como les decía anteriormente, comienzan en Estados Unidos un 24 de octubre de 1929, el llamado Jueves Negro. Y en nuestro trabajo lo que vamos a hacer va, en primer lugar, conocer cuáles fueron las causas de esta crisis, para algunos la peor crisis económica a nivel mundial, por el impacto que tuvo, por las consecuencias que provocó. Y hoy en día aún es materia de estudio, pero fundamentalmente nosotros vamos a evidenciar que son tres grandes las causas que provocan esta crisis y que tienen que ver mucho con este estilo de vida americano, con esta idea de la sociedad de consumo, con esta idea de la sobreproducción, con esta idea del sobreendeudamiento y la especulación financiera que comenzó a desarrollarse en Estados Unidos en los locos años 20, posterior a la Primera Guerra Mundial, y que al final terminan conduciendo a esta crisis del Estado liberal y de la economía capitalista, que va a tener una serie de consecuencias también, como van a ser el desempleo, como van a ser la pobreza, el desabastecimiento, a nivel no solamente en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Posterior a eso,
Vamos a trabajar también cuáles son las soluciones que se plantean a esta crisis. Por ahí en la guía de trabajo viene lo que es el llamado New Deal o Nuevo Trato en Estados Unidos, que va a ser una de las soluciones que va a plantear el presidente Franklin Roosevelt como, como alternativa o principalmente como salida a una crisis en donde nuevamente el Estado va a empezar a jugar un rol importante en la economía. Recordando que el liberalismo del siglo XIX lo que planteaba era que el Estado no tenía que intervenir en una economía, pero debido a la crisis de este Estado liberal, de este modelo capitalista liberal, el Estado nuevamente, como solución a la crisis, comienza a tener una intervención. Eso también lo vamos a trabajar en este guía número 4. Vamos a trabajar el impacto de la crisis en Latinoamérica. Latinoamérica, debido a su dependencia que tiene con Estados Unidos, también va a tener un impacto fuerte. Vamos a ver qué es lo que pasa en Latinoamérica debido a esta crisis económica. Vamos a ver cuáles son las soluciones también que se plantean a esta crisis y que van un poquito relacionadas al tema de la intervención del Estado y de la mayor presencia de este en las economías de América Latina. Y por otra parte, y por último, la crisis también trae consigo, y como el objetivo lo decía, una serie de problemas o de cuestionamiento a la democracia liberal, a las formas políticas de gobierno que se habían establecido durante el siglo XIX y que ya con la Primera Guerra Mundial habían demostrado que estaban en decadencia o que estaban en crisis. Y la crisis y la Gran Depresión pone en evidencia o permite el surgimiento de nuevas alternativas políticas como van a ser los populismos en América Latina y el surgimiento de los totalitarismos en Europa fundamentalmente, Europa y en algunos casos en Asia. Van a ser algunos regímenes políticos que van a tener ciertas características muy particulares que vamos a estudiar un poquito en esta guía, pero que sin duda se van a transformar en una alternativa a la democracia y por ende van a poner en riesgo y en amenaza a la democracia, porque al final el populismo y el totalitarismo son tipos de gobierno donde la democracia en cierta medida se ve amenazada, ya que una de sus características es el surgimiento de líderes casi omnipotentes, omnipresentes, que tienen mucho poder y que empiezan a implantar ideas totalitarias, es decir, ideas únicas, ideas con poco espacio a la diversidad, pero que en el momento de crisis van a servir o le van a mucha gente permitir ver una cuota de esperanza para salir de la situación grave en la cual están viviendo. Esos van a ser los grandes temas que vamos a trabajar en esta guía número 4. La guía fundamentalmente está pensada, la guía está estructurada de la siguiente forma, la vamos a ver aquí, como la guía anteriores, está estructurada. Ahí está su objetivo, con un texto introductorio sobre la crisis. En primer lugar vamos a hacer un análisis de fuente, donde vamos a trabajar sobre las causas de la crisis. Y recuerden, chiquillos, que principalmente esta guía está basada en el texto de estudio. Por ende, la información que vamos a trabajar está principalmente trabajada a partir de algunas páginas y algunos recursos, algunas fuentes del texto de estudio de segundo medio, para que ahí si lo que no tienen digital lo puedan bajar. Después de las causas vamos a ver los efectos de la Gran Depresión, por ahí un par de gráficos. Después vamos a ver las respuestas frente a la Gran Depresión. Ahí hay un par de preguntas de desarrollo que hay que resolver. Vamos a ver el tema del impacto de la Gran Depresión en América Latina, y ahí vamos a analizar algunas fuentes y algunos gráficos que vienen en el libro. Y por último, como les decía, vamos a ver las alternativas políticas a la democracia liberal que van a surgir como solución o como alternativa a la crisis. Y ahí vamos a tocar un poquito el tema del populismo en América y el totalitarismo en Europa. Ahí
Esto es una pincelada, en realidad el tema totalitarismo en la guía que viene lo vamos a trabajar con mayor profundidad, porque los totalitarismos en Europa van a ser una causa, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí los vamos a trabajar con mucho mayor profundidad y además que es un tema que necesita una mayor extensión. Pero en este caso lo estamos relacionando fundamentalmente con la crisis económica de 1929. Y ahí posteriormente unas preguntas de reflexión. Eso, muchachos, espero que les haya servido este pequeño video introductorio y nos vemos en la clase que tenemos, si no me equivoco, el día martes 12. Un saludo grande, nos vemos, cuídense. Adiós.